Están muy contentos en Nueva York porque Londres ya les ganó. Pero en el número de asesinatos. El número de asesinatos cometidos en Londres superó por primera vez a los registrados en Nueva York en febrero y marzo, debido a al aumento de los ataques con cuchillo en la capital británica. En todos lados se cuecen habas. Sí, pero ahí están prohibidas las armas. Por eso utilizan el cuchillo. Hay una película de esas de gángsters ingleses, ¿no? Pero el problema del gángster es que no tiene quien le esconda la pistola. Entonces va y obliga a un vecino y le dice, tú tienes que esconderme esto o te mato, que no sé. Mala idea, pero el caso es que le esconde el arma, ¿no? Y porque lo puede matar con ella. Y llega la policía, lo registra y no hay armas al delincuente. Pues en 15 personas fueron asesinadas en Londres en febrero y 14 en Nueva York, dos ciudades de tamaño similar, según las cifras de la policía. En marzo, 22 asesinatos en Londres y en Nueva York, 21. Sin embargo, si se comparan las dos ciudades desde principios de año, Nueva York sigue a la cabeza. Pero bueno, por lo pronto ya lleva uno más Londres. Por su importancia, Londres y Nueva York tienen una importancia similar. Y sí es importante estas cifras para los anales del policíacos, ¿no? Y Londres tiene el problema que tiene barrios indostanos y barrios musulmanes, que a veces se pelean entre sí. Entonces no es muy... Es más, va uno en el tren y el letrero de la estación está en hindi. Pero fíjense, mientras ellos en un mes acumularon en febrero 15 crímenes, nosotros los tenemos en un fin de semana. Hasta más. Sí. Pero fíjate que me llama la atención que hace que será un mes o tal vez menos, también nos llegó la situación de que en Londres había una banda que atacaba sexualmente a muchas jovencitas y que las traían fritas, y que además esta banda ya llevaba años atemorizando y dañando a la población juvenil de forma sexual, y que apenas hasta hace unos días las autoridades estaban tomando cartas en el asunto. Y dices, estamos hablando de primer mundo. Digo, aquí, pues que no nos hagan caso no nos sorprende tanto, pero allá, y agregando ahorita los asesinatos, también tienen lo suyo. Y estamos hablando de la policía que tiene la fama de ser la más eficiente del mundo. Scotland Yard, lo cual no impidió que en la época de Margaret Thatcher, cuando se impusieron las teorías económicas de Milton Friedman, de la gran liberalidad económica, por lo que hubo fue un aumento de desempleo brutal y aumento de la criminalidad, porque también debe de estudiarse como algo fundamental los factores económicos, especialmente de reparto de la riqueza. Entonces, en la época de la Thatcher aumentó la criminalidad, como era lógico de suponer, a pesar de tener a la mejor policía del mundo. En todos los países hay momentos difíciles, unos por una cosa, otros por otra, pero siempre, por ejemplo, en Florida, después de el crimen cometido en una escuela, se tomaron medidas al interior de la escuela y les cambiaron las mochilas a todos los estudiantes. Llevaban las mochilas normales, unas negras, otras rojas, unas con dibujos, otras. Pero ahora todos los estudiantes de la escuela MSD de Florida, todos llevan mochilas transparentes para evitar que alguien se pueda
pueda introducir a la escuela armas. Entonces ahora en la mochila, claro que a los estudiantes siendo adolescentes no les cayó para nada en gracia el asunto. Los adolescentes siempre quieren tener algo privado, algo muy personal, y pues ahora con la mochila transparente, que además es de uso obligatorio para todos, pues les quitan privacidad en ese sentido. Y esto fue originado por la masacre del 14 de febrero. Los estudiantes se acostumbraron ya a la presencia policial, pero las mochilas sí están generando resistencia entre ellos. Entonces, era lógico de pensar, y si no toman medidas así, pues puede suceder otro ataque como el del mes de febrero. Claro, pero pues tiene que haber un perpetrador, y el perpetrador tiene un perfil, no es cualquiera. Un día se decide a ir a matar a medio mundo. Tiene que tener un cierto perfil que hemos visto una y otra vez. El que está aislado, el que tiene resentimientos, el que tiene antecedentes en sus páginas de internet como pues seguidor de la violencia o de odios, al que es sujeto de humillaciones de parte de otros alumnos. Pero a algunos se le puede ocurrir, a sus padres, se le puede ocurrir, pues llévate una pistola por si acaso. Y entonces sí se genera un caos. Sí. Entonces con la mochila transparente pretenden evitar ese tipo de objetos dentro de la escuela. Pero es otra característica del asesino en serie en las escuelas, que es alguien muy aislado de los padres. O sea, los padres, el día que mata a 20 gentes, es cuando se enteran que tiene un closet lleno de armas y que tiene una página de internet diabólica y cosas así. Pues sí, en ocasiones la comunicación es nula entre los hijos y los padres. Generalmente los asesinos seriales tienen una infancia donde los han violado, de maltrato infantil. Es muy raro encontrar un asesino serial, creo que hay uno o dos que no hayan tenido una familia conflictiva, violaciones seriales, que los hayan violado, que los hayan golpeado cuando eran niños. Prácticamente todos tienen ese perfil. El último, por ejemplo, era adoptivo. Bueno, eso que no quiere decir nada. que sea un factor. Sí, pero los de Columbine nunca sufrieron ningún tipo de abuso ni nada, pero sí mostraban esas características otro factor, maltrato animal. En la infancia también generalmente son maltratadores de animales, que es otra de las cosas que también... Yo creo que sí debe haber casos como los que tú señalas, pero hay otros que por diferentes circunstancias se convierten en asesinos. No creo que sea, es como generalizar. Imagínate. Sí, es que de eso se trata, precisamente para eso es la criminología, para hacer el estudio de saber cómo es el criminal y tratar de prever que no lo haga. Pero sí, por supuesto que hay un perfil, Pero a ver, en la época en México, que la educación, tanto la formal en las escuelas como en la familia, era de chanclazo, de cinturonazo, de castigos, y en México no tuvimos el problema de seriales. Pero no había abuso sexual hacia los niños, o sea, no se daba. Ese es un factor determinante, por ejemplo. Ahora, cuando hablo de esto, no quiero decir que sea el único factor. Hay una multiplicidad, tanto factores sociales, endógenos como exógenos. Por ejemplo, la desigualdad social es un factor que determina el aumento de la criminalidad. Pero también las características de la educación de la primera infancia, por supuesto,
hay unos datos de un tal Williams en Estados Unidos donde él afirma, que yo no estoy de acuerdo con eso, que si tiene tales factores en la infancia, lo más probable sea que llegue a ser un asesino serial. Entonces sí existe y sí, claro, puede haber muchos que no. Uno de ellos fue Gacy, el que mataba a varias mujeres, que era muy bien parecido. Se me olvida ahorita el nombre. Es Gacy. John Wayne Gacy. Bueno, John Wayne Gacy es el que se disfrazaba de payaso. No me está faltando ahorita, se me viene el nombre. Es el que mataba a varias mujeres y que era tan atractivo, tan guapo, que lo absolvieron. Y lo agarraron al final porque mordió el glúteo, la nalga de una de sus víctimas, y entonces ya fue imposible decir que no era él porque lo identificaron por los dientes. La huella. La dentadura. Él sí no fue maltratado en la infancia.